Desde los años 2015, pues, ejerció el cargo de delegado ejecutivo en Europa de esta misma federación y actualmente ejerce el cargo de delegado ejecutivo de esta federación en África, Asia, Australia, países nórdicos y también Europa. Antes de iniciar esta conferencia, queremos pedirles a todos que coloquen en sus celulares para que nos dispongamos con todos nuestros sentidos a poder abrirnos, a inmiscuirnos a través de esta historia egipcia, a través de este Egipto antiguo. ¿Cuáles son los lazos que tiene el Egipto gnóstico, esa cultura, con el cristianismo gnóstico? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace ese gnóstico cristiano? Sí, también cuál es la relación que tiene el Egipto gnóstico con la cultura de Grecia. Y entre esas muchas cosas más, las cuales van a ser expuestas el día de hoy. Como también el gnosticismo iniciático, el cual tiene la Pistisofía, que es un viaje del alma que está develado por el maestro Samael Aumbeor. De esta manera, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro exponente internacional del día de hoy, el profesor Vidal Martínez. Estimado público presente, damas y caballeros, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este auditorio. Es un honor para nosotros, una vez más, tener la oportunidad de estar con el hermoso pueblo de Caracas. Ya por allá, por los años 91 y 92, estuvimos destacados acá en esta ciudad. Y bueno, Caracas siempre fue una escuela para nosotros en nuestra formación humana, profesional y por supuesto gnóstica. Hoy agradecemos la presencia de todos ustedes, por supuesto a las autoridades que nos han permitido este espacio tan importante y recurrimos a la buena voluntad, al interés de cada uno de ustedes para que juntos en esta tarde podamos ir a hacer una visita a esa montaña maravillosa del conocimiento universal. Por supuesto que el título de la conferencia y en sí la actividad con la cual se honra a un país cada año, en este caso a Egipto, es llamativo para todo público y más aún para nosotros que siempre somos amantes de la sabiduría y queremos encontrar el meollo, la causa causal de lo que mueve al mundo desde el punto de vista científico, antropológico, cultural, religioso, etcétera, etcétera. Es por esa razón que elegimos el título del el Egipto gnóstico, porque vamos a través de este tema, de esta conferencia, vamos a hacer un recorrido por la antigüedad para descifrar nuestros orígenes culturales, religiosos y, por qué no decirlo también, científicos. Egipto siempre ha apasionado a la humanidad a través del tiempo. Estuvo bajo el silencio de los siglos oculto hasta que por allá en la invasión napoleónica del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX, uno de sus soldados descubrió la famosa piedra Rosetta. A partir de ahí, que estaba escrita en 3 idiomas,
pero por supuesto el idioma egipcio antiguo era indescifrable hasta ese momento. Afortunadamente también estaba escrito en griego antiguo y fue, digamos, la clave para poder descifrar tal piedra maravillosa que permitió a Occidente comprender la sabiduría del antiguo Egipto. Nosotros sabemos que hay un Egipto predinástico, un Egipto dinástico y el desarrollo de la civilización egipcia hasta nuestros tiempos. Es necesario entender que cada cultura, cada civilización vive diferentes etapas en su desarrollo y en su evolución. Por supuesto que Egipto no es la excepción. Egipto es una de las civilizaciones más estudiadas, tal vez compite un poco con la cultura griega, porque en Occidente se estudia más a la cultura griega, aún siendo esta, o quizás por ser esta, más reciente que la egipcia. Dicha cultura también nosotros los latinos tenemos muchas raíces en la cultura griega o en la cultura greco-romana. Por lo tanto, el Egipto siempre fue un misterio para la humanidad. Sin embargo, a través del tiempo, después de aquel descubrimiento, empezaron las investigaciones y bueno, se han ido descubriendo verdaderos tesoros. Pero debemos entender que tal cultura o civilización, como decíamos, al igual que todas las que han existido en nuestro planeta, necesariamente han vivido esas etapas de la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro. La edad de oro y la edad de plata de cualquier civilización, o sea, la primavera y el verano, si hablamos de las 4 estaciones, representan el esplendor de todos los imperios, de todas las culturas y de las grandes civilizaciones. Lamentablemente, como son civilizaciones supremamente milenarias, antiquísimas, los arqueólogos y antropólogos que las han estudiado han llegado a estudiar las últimas 2 etapas de aquellas civilizaciones. Por eso han sido poco comprendidas por la humanidad, porque científicamente, culturalmente se estudia siempre la última etapa. Si nosotros hacemos un análisis de nuestra América, también aquí en América existieron grandes civilizaciones precolombinas, prehispánicas, que han sido muy poco estudiadas y muy poco valoradas, que seguramente tienen también una gran riqueza cultural, tanto como la cultura griega o la cultura egipcia. Cuando nos metemos ya de lleno en la civilización egipcia, entonces, desde el punto de vista de la antropología gnóstica, debemos de explicar que la cultura egipcia, la civilización egipcia, realmente se desarrolla evolutivamente hablando de nuestro planeta en la tercera subraza que ha habitado este planeta en la actualidad o desde hace miles de años. O sea, que antes que existiera la civilización egipcia, ya habían existido otras 2 grandes subrazas en la meseta central del Asia, lo que es la India de los Vedas, o en la región del Tíbet.
posterior a la civilización egipcia vinieron los griegos. Pero fíjense ustedes que nosotros en Occidente estudiamos más a los griegos que a los egipcios. Entonces, queremos explicar en esta tarde, en esta conferencia, cuál es el aporte que hicieron los egipcios a las demás culturas y civilizaciones hasta el momento actual, desde la antigüedad. Porque hemos de explicar que, por ejemplo, si hablamos de las pirámides de Egipto, no solamente podemos contemplar el concepto aquel, consideramos erróneo, que solo era para uso exclusivo de tumbas para faraones. Lo mismo podría decirse ahora que los grandes personajes históricos de nuestro mundo actual siempre están enterrados o en las grandes catedrales de cada país o en el Panteón Nacional. Eso no significa que esas construcciones sean una especie de cementerio. No, en realidad, si nosotros indagamos, ya en sí o de por sí es un enigma la construcción de aquellos monumentos gigantescos, que alguno de ellos termina siendo una maravilla del mundo. Ya el manejo de la arquitectura, el dominio de la arquitectura, de la geometría, de la trigonometría, de la física, de las matemáticas y del arte, nos invitan a reflexionar sobre cuál es el conocimiento que poseían los egipcios. ¿Y cuál es el conocimiento que poseían los egipcios? El conocimiento que poseían los egipcios es ese hilo universal de sabiduría divina al que los griegos llamaron gnosis. Sí, nosotros hablamos de las matemáticas, por ejemplo, si habláramos en términos matemáticos, siempre las ecuaciones darían el mismo resultado para los chinos, japoneses, alemanes, hindúes, americanos, etcétera, porque es un lenguaje universal. Hay conocimientos que son constantes universales. Cuando hablamos de la física, por ejemplo, bueno, la gravedad es una constante y las leyes que nosotros conocemos de la física moderna son constantes en todo nuestro planeta. Tal vez si vamos a la Luna, por supuesto, la gravedad difiere a la que tenemos acá en la Tierra, pero acá tenemos una constante. Lo mismo ocurre con el arte. Siempre el arte ha sido una forma de expresar armonía, belleza y amor para todos los pueblos. Siempre el arte tiene algo en común, por eso cualquier músico puede leer, interpretar cualquier sinfonía independientemente del país, de la nacionalidad o de la cultura a la que pertenezca. Igualmente en el campo religioso, nosotros, por ejemplo, claro, escuchamos conceptos muy erróneos y cuando estudiábamos acá acá la presentación, les faltó decir que somos venezolanos. ¿Sí? Seguramente ustedes ya por mi acento habrán identificado que somos gochos, ¿verdad? Bueno, con mucho honor. Desde muchos años dedicados al estudio. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos antiguamente
se decía que nuestros pueblos precolombinos eran idólatras, que adoraban las estrellas, al sol, a la luna, etc. Bueno, pero ¿acaso los griegos no hicieron lo mismo? ¿Los romanos o los egipcios? ¿Cuál será la relación o el vínculo religioso que existe entre las estrellas? Que por cierto, las pirámides de Egipto tienen una connotación de conocimiento astrológico extraordinario. Por ejemplo, igual que las pirámides mayas o las de Teotihuacán en México, siempre orientadas a la constelación de Orión, siempre el sol fue un símbolo supremamente sagrado. Al sol los egipcios le llamaron Ra. Entonces aquí, cuando estudiamos a la cultura egipcia, es inevitable estudiar lo que significa Ra, Osiris, Isis, Horus y otras deidades más, porque se dice, por ejemplo, que en los primeros tiempos los egipcios eran politeístas, hasta que llegó el faraón Akenatón y él dijo o enseñó a su pueblo que la multiplicidad es la unidad y la unidad es la multiplicidad. O sea que la diversidad de dioses que tenían ya sea los griegos o los egipcios o todas las culturas o los indostanes, simplemente eran la sumatoria de todos aquellos que llamaban dioses, eran el Dios gran, el Dios universal, el Dios grande, Ra, para los egipcios. Lo mismo hizo San Pablo con los griegos. Él fue a enseñarle a los griegos el cristianismo y entonces le dijo, bueno, yo vengo en nombre del Dios desconocido para ustedes, porque ellos reservaban un espacio para el Dios desconocido. Vengo en nombre de ese Dios, porque eran politeístas los griegos. Y así fue como finalmente Pablo de Tarso terminó volviendo a los griegos cristianos. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de los orígenes del cristianismo. ¿Por qué es importante Egipto? Porque resulta que en Egipto o de la cultura egipcia se nutrieron los hebreos. Todos nosotros hemos escuchado, o ya alguna vez escuchamos decir, por ejemplo, que Moisés, ¿sí?, que fue abandonado y en una cesta y se lo tiraron al río Nilo, fue rescatado por la hija del faraón y adoptado, e incluso llegó a ocupar un gran cargo, un alto cargo político y religioso en Egipto. Moisés fue educado en Egipto. ¿Y quién es Moisés? ¿Acaso Moisés no es el gran patriarca de los hebreos, de los judíos, por ejemplo? Si nosotros hablamos de los griegos, ¿qué hicieron los griegos? ¿O cuál es el aporte que hacen los egipcios a los griegos? Los griegos, hubo una época en la historia de Egipto que fue dominada cuando la invasión de Alejandro Magno impuso el primer rey griego en Egipto, que se llamó Ptolomeo, y se estableció la dinastía tolemaica, que terminó posteriormente en el tiempo de los romanos con Cleopatra, ¿sí?, gobernando a Egipto. Entonces, los griegos, si nosotros hablamos que la cultura griega era supremamente importante para el devenir de la humanidad, tenemos que también aceptar que, por ejemplo, Tales de Mileto, Solón, Plutarco, Pitágoras, Platón
y otros tantos sabios de la antigua Grecia fueron educados en Egipto. Pero entonces, ¿dónde queda el concepto de que esas grandes construcciones egipcias eran para las tumbas de los faraones o de los personajes importantes? Eran templos sagrados donde se enseñaban los misterios de la vida y de la muerte. Si nosotros observamos las enseñanzas de Moisés, entre ellas el Decálogo, es la ética que nosotros en Occidente o en el mundo hebreo, judío, cristiano, con la que nosotros nos manejamos, ¿verdad? El Decálogo, por ejemplo. Pero los egipcios tenían una norma general que le llamaban la Ma'at, que era, en síntesis, verdad, justicia y orden. Verdad, justicia y orden. Si un pueblo se aleja de la verdad, inevitablemente entrará en el mundo tenebroso de la ignorancia, en las tinieblas de la ignorancia. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos algo alejado de la verdad, lamentablemente caemos en las tinieblas de la ignorancia. Por eso, para los antiguos, la verdad representaba algo demasiado elevado y relacionado con lo divino. La justicia, cuando los pueblos se alejan de la ley, hay que entender que una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. ¿Sí? Hay gente que en el tiempo han sido justicieros sin ser justos, por ejemplo. Se puede aplicar la ley. Cuando se aplica la ley sin justicia, se cae en la tiranía. Cuando se aplica la justicia o la ley sin amor, se cae en la tiranía. Para ser justo hay que cumplir la ley y tener amor en el corazón. Para los egipcios la justicia era supremamente importante y el cumplimiento de la ley era justicia. Y el otro aspecto importante de la Ma'at era el orden. Bueno, fíjense usted, mis amigas y amigos, que el gran Pitágoras de Samos, el gran sabio griego, matemático, que se le conoce como el padre de la trigonometría y de tantos otros descubrimientos que siguen vigentes en la actualidad, él hablaba de la armonía. Pitágoras decía, la armonía es el alma del universo. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo humano entra en desarmonía? Cuando la célula rompe la armonía, ¿qué pasa? Se convierte en una célula cancerosa. ¿Sí? Cuando en una familia, en un hogar, se rompe la armonía, se destruye. Cuando en una sociedad no hay armonía, es una sociedad que va al fracaso. Son muchos los síntomas, signos y señales que nos permiten a nosotros descifrar cuando hay o no hay armonía en un cuerpo. Por ejemplo, si una persona dice, mire, yo tengo problemas de estrés, ¿qué es eso? Desarmonía. ¿Y en qué va a terminar la desarmonía que produce el estrés? En graves problemas de salud, problemas emocionales, problemas psicológicos. Cuando no hay armonía en el hogar,
¿en qué termina? Bueno, en un divorcio o en una familia disfuncional. Cuando no hay armonía en la sociedad, bueno, ¿qué pasa en una sociedad donde no hay armonía? Problemas gravísimos. Entonces, los grandes sabios de la antigua Grecia, como Pitágoras, aprendieron de los egipcios. Tales de Mileto, que fue el primero que nos habló del átomo como la partícula más pequeña de la materia. Sabemos que ahora los conceptos son diferentes en la actualidad, ¿verdad? Porque se puede fraccionar el átomo. Tales de Mileto fue el primero que empezó a hablarnos del átomo 700 años antes de Cristo, aprendiendo en los colegios iniciáticos de Egipto. Y es que los egipcios, al igual que todas las culturas, porque si analizamos todas las culturas, las grandes culturas y grandes civilizaciones que han existido en el planeta, se conocen como culturas serpentinas. ¿Saben por qué culturas serpentinas? Porque la serpiente en todas las culturas representó el dominio del fuego. No hay progreso en la humanidad en forma colectiva o en forma individual hasta que no se conquiste el dominio del fuego. Por eso, en todas las culturas que han existido en el planeta Tierra, siempre aparece la serpiente como símbolo del fuego. Pero la serpiente tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. La serpiente de Esculapio, por ejemplo, para curar. La serpiente de Moisés, para ejercer el poder. O la serpiente tentadora de Edén. Entonces, hebreos o judíos, cristianos, griegos y romanos y otros tantos más recibieron aportes de la civilización egipcia. ¿Será que nosotros aquí en Venezuela es la cuna de la libertad en América? ¿Sabían eso, verdad? Por supuesto. Primero, con el generalísimo Francisco de Miranda, que fue el gran precursor de la independencia de América. No estamos diciendo solo de Venezuela, de América. El americano más universal, más culto de la época y más preparado, Francisco de Miranda, el generalísimo. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, Francisco de Miranda fue un maestro de la masonería oculta? Bueno, ¿acaso, ahí se me detiene un poco, acaso la masonería oculta no forma parte de las enseñanzas ocultas, valga la redundancia, del antiguo Egipto? Por eso, para los antiguos masones, la palabra masón, que es el término que usaron los franceses porque ellos la trajeron a Europa, la masonería, y entonces le llamaron masón, porque masón en francés significa albañil, constructor, ¿sí? Y inspirado en Irán Ali, el constructor del templo de Salomón, ¿sí? El constructor del templo. Claro, en la mitología y en la leyenda judeocristiana, egipcia, etcétera, pues se piensa que el templo de Salomón o los grandes templos exteriores, pero los antiguos hablaban de la construcción del templo del Dios vivo, que es este. ¿Sí? Hay un conocimiento oculto, ese conocimiento oculto llamado gnosis, que conocían los antiguos masones, los antiguos egipcios, los cabalistas hebreos, incluso los mismos musulmanes se inspiraron en la tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto para aprender alquimia, porque los musulmanes que conquistaron parte de Europa fueron los que trajeron los conocimientos de alquimia, la ciencia de las transformaciones,
y ellos son musulmanes, o sea que también los musulmanes brevaron de la sabiduría egipcia, porque en Egipto también se le rinde culto a Top, que entre los griegos fue conocido como Hermes Trismegisto, y entre los romanos se le conoce como el dios Mercurio. Top fue el que enseñó las claves de la alquimia, pero retroceda un poquito más, por favor. Entonces, para seguir desarrollando el tema, Ra, que es el sol, que eran culturas solares, representación al Dios grande. Nosotros sabemos en el pleno siglo XXI, sabemos que nada de lo que se mueve sobre la faz de este planeta podría ser sin la presencia del sol. Absolutamente nada. Hasta el núcleo de la Tierra, ustedes saben que un planeta, para que sea vivo, un planeta, para que sea un ser viviente, porque el planeta también es un ser vivo. ¿Saben qué es lo que determina que un planeta tenga vida? El núcleo del mismo, que es fuego. El proceso de la luz que viene del sol se metaboliza a través de múltiples transformaciones en los diferentes reinos de la naturaleza. Por ejemplo, las plantas a través de la fotosíntesis. Nosotros los humanos también tenemos una estructura biológica, anatómica, que recepta la luz del sol. De hecho, no podría existir consistencia ósea si no fuera por la luz del sol. Ningún aspecto de la vida podría desarrollarse sin el sol. Pero existe la dualidad. Ra y Sek. Sek se ubica en la región inferior de la naturaleza y del cosmos, que representa el inframundo. Por eso las religiones han visto al inframundo, conocido como infierno, como algo que está siempre en llamas. Simplemente el núcleo de la Tierra, el núcleo de cualquier planeta, es fuego. Por eso los egipcios conocían los secretos de Sek, de Ra, para que el hombre, mediante un proceso transformativo, regenerativo, lograra, a través del viaje en la barca de Ra, que es algo netamente alquímico sexual. ¿Por qué? Porque el fuego universal dentro del ser humano, finalmente en su octava más elevada, es depositado ¿dónde? En nuestros órganos sexuales, ¿sí? En nuestros órganos sexuales. Cuando se apaga el fuego, ya saben ustedes qué es lo que pasa, ¿verdad? Hay un proceso extraordinario. Por eso en la mitología egipcia se habla de Ra como el sol y Sek como el que estabiliza el fuego. Pero el fuego tiene una doble función. El fuego que es, entre los cristianos se conoce como Inri. El Inri que aparece en las cruces cristianas, ¿verdad? Que algunos dicen equivocadamente que Jesús Nazareno, rey de los judíos. No es así, perdónenme, no es así. Inri de los cristianos primitivos viene del latín ignis natura renovatur integra. El fuego renueva incesantemente a la naturaleza. ¿Cuál fuego? El que se encuentra en nuestras propias gónadas creadoras. Ahora sí, seguimos. Entonces, en la mitología egipcia, fíjense ustedes que aparece Osiris y
el iniciado egipcio o de cualquier nacionalidad, porque a Egipto iban a iniciarse no solamente los egipcios. Dijimos que Moisés fue educado en Egipto, Pitágoras fue educado en Egipto, Tales de Mileto fue educado en Egipto, Solón fue educado en Egipto, Plutarco. Pero ¿saben qué? También Jesús de Nazaret fue educado en Egipto. Los vínculos que tiene la antigua religión egipcia con el cristianismo y con el judaísmo, porque Moisés se educó en Egipto, pero también Jesús. Ustedes han escuchado aquellas expresiones bíblicas que relatan que cuando Jesús era niño, o cuando María era un niño, Herodes quería matar a todos los niños menores de 2 años. Eso es una alegoría, por supuesto, pero que entonces un ángel se le apareció en sueño a José y le indicó que huyera a Egipto. Y después de eso se habla mucho tiempo después nuevamente de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús fue educado en Egipto. Hay muchas analogías entre los principios egipcios, cristianos y judíos, griegos y romanos. Entonces, seguimos. El libro sagrado de los egipcios, porque los egipcios, para ellos era muy importante los misterios de la vida y de la muerte. La civilización egipcia se desarrolló en las riberas del Nilo, que representa la vida para ellos. El Nilo representa la vida para los egipcios. Y el desierto, que representa la muerte. Por eso para ellos era muy importante los misterios de la vida y de la muerte. Ellos siempre estudiaban. Fueron los primeros que empezaron a hablar de la inmortalidad del alma, los egipcios. Ustedes saben que ese es un concepto que posteriormente fue también aceptado por los griegos, por los romanos, por los cristianos y por los judíos, la inmortalidad del alma. Por eso ellos preparaban el viaje para el otro mundo, ¿sí? Los misterios de la vida y de la muerte, el libro sagrado de los muertos. Bueno, yo te saludo, el rey de la región de los muertos. En fin, existen infinidad de artículos, versículos, expresiones y frases del libro sagrado de los muertos, que era el fundamento de la liturgia o de la religión egipcia. Seguimos. Ahí vamos a parar. Entonces, mis amigos, claro, nos faltó la imagen. Sí, por favor. De Isis, para establecer una analogía entre los egipcios y los cristianos, por ejemplo. Isis, con su niño Horus entre los brazos, es el símil de María con su niño entre sus brazos, con su niño Jesús. Los cristianos celebran el nacimiento de Jesús un 25, en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre. Horus también nació en el solsticio de invierno. O sea, la religión, dice el gran maestro Samael Aún de Oro, que todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Lo que significa que ese hilo de oro es común y es constante en todas las culturas. Es lo mismo. El Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los hebreos, con otro nombre. Es el mismo Dios de los cristianos, o el mismo Dios de los hindúes, o de los budistas, con otro nombre, pero es el mismo.
es la conciencia universal y creadora que se maneja en el cosmos y en la naturaleza. Entonces, hay una gran similitud, repito, en la tradición cristiana, egipcia y judía. En 1945 se inició con algún descubrimiento supremamente importante, una gran revolución que se creía que iba a estremecer al mundo, los cimientos, las estructuras religiosas y culturales, la concepción. Y es que descubrieron por allá unos pergaminos, los manuscritos de Nag Hammadi, ¿verdad? Se han ido descubriendo, se han descubierto los pergaminos de Nag Hammadi, se descubrieron por allá en una gruta en Nag Hammadi, cerca de las riberas del Nilo, una serie de manuscritos o evangelios gnósticos que datan de los primeros siglos del cristianismo. Ustedes saben que existen los evangelios canónicos convencionales y los apócrifos, que no fueron aceptados por el sistema. Existía un grupo de cristianos, porque en los tiempos de Jesús habían diferentes escuelas, todas cristianas. Estaban los esenios, Jesús era un esenio, Jesús de Nazaret. Estaban los iscariotes, los discípulos de Judas. Estaban los peratas, los setianos, etc. Entonces, cuando el cristianismo se unió al Imperio Romano, habían cosas que no les convenían a la religión oficial, porque había un grupo de cristianos que eran los gnósticos, que no comulgaban mucho con las estructuras convencionales. Los unos decían que para llegar a Dios hacía falta de mediadores, sacerdotes, obispos, etcétera, sistemas. Pero los gnósticos eran revolucionarios y decían que para llegar a Dios solo hace falta cambiarse a sí mismo, hacer una transformación, acabar con las tinieblas que hay en nuestro interior, que era lo que también enseñaban los antiguos egipcios cuando hablaban de los enemigos, de los demonios rojos de Set. Set y sus demonios, se dirigía a los demonios. Esos demonios rojos de Set, ¿quiénes son? Bueno, los pecados capitales del cristianismo: la pereza, la ira. Cuando una persona está llevado de la ira o del odio, ¿cómo decimos? Está endemoniado, ¿o no? A esos demonios que los cristianos llamaron pecados capitales, los egipcios llamaban demonios rojos de Set. ¿Sí? Demonios rojos de Set, que representa la multiplicidad psicológica de tinieblas que hay dentro, la maldad que hay dentro del ser humano. Nosotros no, lamentablemente, no somos individuos, somos una pluralidad psicológica, porque dentro de cada persona, en un espacio de tiempo muy corto, una persona puede pasar de la risa al llanto, ¿sí? De la compasión al odio, de la alegría a la tristeza, ¿o no? ¿Sí? Hay una dualidad. Toda persona normalmente que es muy sentimental, ustedes han visto que hay personas que son supremamente sentimentales, emocionales, y que incluso
hay enfermedades asociadas a estos estados psicológicos, como la diabetes, por ejemplo. Sí, el cáncer mismo. Pero una persona que es que vive lleno de tristeza, normalmente esa persona también es muy iracundo. ¿Sabes? La psicología humana es muy extraña, es muy compleja, porque el ser humano no es un individuo, es una pluralidad psicológica. Fíjense ustedes, ¿por qué existe tanta diversidad en nuestra forma de pensar? Entonces los egipcios hablaban de los demonios rojos de Set, y Set, que era la contraparte de Osiris, porque entre la cultura egipcia, dice algo muy importante, entre la cultura egipcia, la trilogía que nosotros conocemos en el cristianismo, ¿cuál es la trilogía del cristianismo? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? La trilogía egipcia era Osiris, Isis y Horus. Aquí les voy a decir algo supremamente revolucionario. Saben ustedes perfectamente que en el tiempo, en las diferentes confesiones religiosas, la mujer fue discriminada, ¿o no? Sí, absolutamente discriminada, porque eran sociedades patriarcales y, con el perdón, machistas. ¿Sí? Terriblemente machistas. Los antiguos gnósticos cristianos, que eran los gnósticos primitivos cristianos, por ejemplo, ellos se destacaban por la concepción, por la relevancia que le daban al eterno femenino. Por ejemplo, ellos se signaban. ¿Saben lo que es signarse? Hacerse la cruz. ¿Sí? Se signaban de la siguiente manera: en el nombre del Padre Creador, del Hijo Redentor, porque la cruz no se la hacían invertida, sino bien, completa. ¿Sí? Porque el Hijo es de naturaleza, es el resultado de la sexualidad, no de teoría ni de creencia. ¿Sí? En el nombre del Padre Creador, del Hijo Redentor y de la Madre Sabiduría, porque los antiguos gnósticos cristianos concebían que el Espíritu Santo era masculino y femenino. Entonces ellos resaltaban el valor del eterno femenino y decían de la Madre Sabiduría. ¿Sí? Por eso eran rebeldes y eran perseguidos, porque el sistema convencional era absolutamente patriarcal. Bueno, diferente ahora, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? En diciembre de 1945 se descubrieron los pergaminos de Nag Hammadi. Siempre la gente tiene la tendencia a confundir los pergaminos o los manuscritos de Nag Hammadi con los pergaminos del Mar Muerto. Son diferentes. Los pergaminos del Mar Muerto también son de raíces gnósticas, de origen gnóstico, pero ellos hablan de los primeros siglos antes del cristianismo, del precristianismo judío y después del cristianismo. Ahora, los pergaminos de Nag Hammadi, que fueron descubiertos en diciembre de 1945, ya cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, han revolucionado la concepción mundial de lo que es el cristianismo. ¿Por qué? Porque se han venido descubriendo, por ejemplo, evangelios supremamente importantes. Aquí hay 13, ¿verdad? Los 13 evangelios. Pero yo quiero hacer énfasis en 2 evangelios que considero los más revolucionarios que pueden existir en toda la historia de la humanidad, del cristianismo y del gnosticismo antiguo y contemporáneo. ¿Saben cuáles son los 2 evangelios? El evangelio de Judas Iscariote, ¿sí?
que se empezó a hablar de él, o descubrieron que lo tenía una persona por allá en Suiza, que lo había comprado, ¿sí? Porque Egipto fue, entre otras cosas, por cierto, fíjense que varios países de Europa tienen grandes dividendos, por ejemplo Inglaterra, la misma Italia, Francia, en sus museos, por todo lo que firmaron a los egipcios. ¿Sí me explico? Todo lo que se trajeron de Egipto. Yo tuve la oportunidad de conocer algunos de estos museos en Europa y es como si estuviera uno en Egipto, de todo lo que trajeron de allá. Bueno, los romanos se trajeron hasta los obeliscos. ¿Ah? Hasta los obeliscos se trajeron los romanos. Y es que, ¿saben ustedes por qué los egipcios hacían tantos obeliscos? Porque la cultura egipcia era una cultura fálica. Cultura fálica. En el mito de Osiris dice que Set descuartizó a Osiris para abreviar. Set trozó por pedacitos a Osiris y lo regó por diferentes partes del desierto y de Egipto. Pero Isis fue buscando trocito por trocito y lo pudo reconstruir, pero no encontró su órgano sexual, el falo, llamaban ellos. Sí, su órgano. Entonces hizo un falo de oro y se lo colocó, porque indicando pues que ya para ser un osirificado, o sea, lograr la autorrealización íntima del ser, hay que ir más allá de la pasión, no el sexo convencional como lo conoce Raimundo y todo el mundo, sino que hay una forma trascendental de la sexualidad que los árabes conocieron, llamaron alquimia, o ellos llamaban alchimia. Los alquimistas medievales le llamaban alquimia. Nosotros hoy conocemos los secretos de la alquimia, porque son tesoros que el gnosticismo ha conservado a través del tiempo, la alquimia. Entonces, tantos obeliscos representando, digamos, la esencia fálica, sexual de la cultura egipcia. Por eso ellos aprendieron a manejar el fuego, porque el fuego es el que nos permite a nosotros después conquistar la luz. Ese es el viaje en la barca de Ra. El viaje en la barca de Ra es mediante el fuego sexual, subiendo por las 33 vértebras, que es lo que llamaban los egipcios, los indostanes, el kundalini o la cobra sagrada de los egipcios. Ustedes ven que los faraones egipcios siempre tienen una cobra en su frente, representando o alegorizando que ya habían levantado o conquistado. Ahí está una faraona, miren, tiene su cobra en la frente, indicando que ya habían conquistado el fuego, porque el fuego es el resultado de las transformaciones alquímicas, y ellos no solamente conocían el gran artificio maravilloso de la alquimia para subir el fuego o el kundalini, sino que conocían la medida del fuego. ¿Saben cuál es la medida del fuego? Es una constante, pi, 3, 14, 16. 3, 14, 16. Si nosotros sumamos 3, 14 y 16, da 33. ¿Sí? 33. Por eso el drama de Jesús a los 33 años. Por eso los 33 grados de la masonería oculta. ¿Sí? Por eso las 33 vértebras, porque cuando nosotros tenemos 33 vértebras, cuando el fuego del kundalini y ante la alquimia sexual sube por las 33 vértebras, conquistamos el fuego, y ese fuego después nos lleva a la luz. Entonces Osiris, el viaje en la barca de Ra, desde el Coxis hasta
la coronilla. Ese es el viaje en la barca de Ra, el proceso de la transmutación alquímica. Pero ya para ir finiquitando, decíamos que los egipcios hicieron tantos aportes que hasta la independencia de América tiene que ver con ellos, porque los masones tienen su origen en el antiguo Egipto. Nosotros acá, en nuestra amada Venezuela, por ejemplo, nuestra bandera de 3 colores, de los 3 colores, claro, la gente por allí dice, bueno, amarillo, no sé qué, el azul, tanto, la sangre, no sé qué, el rojo. Francisco de Miranda era un masón y él soñaba con la Gran Colombia, ¿verdad? Por eso el país vecino también tiene la misma bandera, los 3 colores, y el Ecuador mismo, no sé si Panamá también, pero por lo menos Venezuela, Colombia y Ecuador tienen los mismos colores de la bandera. ¿Saben por qué esos 3 colores de la bandera? Porque el azul representa los 3 colores primarios. Los 3 colores primarios representan las 3 fuerzas principales del universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el color azul, el Hijo, el amarillo, y el Espíritu Santo, el rojo. Francisco de Miranda era masón. Igualdad, libertad, justicia. La escuadra y el puntaje de la masonería. La escuadra representa la rectitud, o sea, el cumplimiento de la ley. El camino más corto del hombre, ¿cuál es? El camino recto. ¿Sí me explico? Metámonos nosotros por los vericuetos de la violación de la ley y verá que nuestro camino se hace interminable. Pero si nosotros andamos con rectitud, como lo enseñaban los antiguos egipcios o los antiguos masones, entonces el camino de la vida es más corto. El compás, que representa la perfección, la armonía. Los masones tenían como un personaje muy importante a Euclides. Euclides, el gran griego que se educó en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense todos los aportes. Judas, el evangelista, el apóstol, que ha sido, bueno, desterrado, maldecido. ¿Sí? ¿Qué más? Hasta lo queman, ¿verdad? Sí, queman a Judas. Pobre Judas. Era porque Judas era un personaje revolucionario que no entraba en los cánones convencionales de la época. Y Judas tuvo que hacer ese papel, ese drama. No era que Judas era un diablo. Lo que estoy diciendo yo lo está corroborando los últimos descubrimientos arqueológicos que se han hecho. Ustedes saben que en el 2000, en los años 70, pero recién en el 2006, recordarán ustedes que la National Geographic hizo programas sobre el Evangelio de Judas, ¿recuerdan? Búsquenlo, eso está archivado, lo pueden encontrar en internet. El Evangelio de Judas de la National Geographic. Lo más revolucionario que puede existir. Pero hay algo más. El Evangelio de María Magdalena. Lo que yo les voy a decir ahora, a lo mejor provoque que algunos se salgan del auditorio. Bueno, lo siento, pero igual lo voy a decir por respeto a ustedes, ¿verdad? Y al conocimiento. ¿Saben qué? María Magdalena, la mujer que los convencionales de la época la trataban de prostituta, no era tal. Era la discípula más exaltada de Jesús. ¿Saben por qué? Bueno, prepárense. O ténganse de la silla si no se quieren salir. Porque era la consorte de Jesús. ¿Sí?
Bueno, ¿será pecado entonces que el hombre se case? ¿Jesús no era hombre, acaso? Sí. Bueno, uno de los grandes errores, y yo diría delitos, que cometieron las religiones del mundo, no solamente una, sino muchas, es castrar el conocimiento a través de ocultar la sexualidad humana, porque el celibato es una aberración. Perdonen ustedes lo que les diga. El celibato es una aberración porque va contra las leyes de la misma naturaleza. ¿O no? No podía ser que el más grande de los grandes de la historia, que Dios fuera un célibe o un machista. Por eso María Magdalena ocupaba el lugar predilecto en la vida de Jesús. Y quien quiera entenderlo, lo reportamos a estudiar el Evangelio de María Magdalena, ¿sí?, que fue descubierto por allá en los primeros 3 siglos, escrito, y descubierto en 1896, pero recién en 1956 empezó a salir a la luz pública el Evangelio de María Magdalena. Ese es el origen de la tradición gnóstica. Por eso los gnósticos cristianos fueron perseguidos y prácticamente exterminados, porque se rebelaban contra los conceptos convencionales de la época, de las tinieblas machistas que existían. Vean ustedes, yo no sé cómo las mujeres se aguantan tanto, pero dice, el santo tal dice, mujer, por culpa de ella se cayó el pobre Adán, ¿verdad? Ella le dio manzana a Adán y el pobre Adán. ¿Sí? Eso es algo sexual, absolutamente sexual. El otro santo, el santo dice, mujer, la puerta del infierno. Semejante concepto tan edificante, ¿no? Entonces, mis amigos y amigas, posteriormente aparece la Pistisofía, el libro más trascendental del cristianismo, que devela la vida de Jesús con sus discípulos durante 11 años después de la resurrección. Yo sé que algunos dirán, la resurrección, pero eso es verdad. Acuérdense que, bueno, para los incrédulos, cuando se habla de la inmortalidad, no necesariamente tiene que ser la inmortalidad del cuerpo físico. ¿Sí? ¿Sí? Se habla de la inmortalidad del alma. Y Jesús instruyó a los discípulos durante 11 años, y esta instrucción que habla del bien del espíritu que es el alma del mundo de Roma, las regiones del cielo, digamos, la 11 hasta el sum inframundo, que es donde es ubicado nosotros. La regla que lo bueno, ¿dónde la tenemos? Con el inframundo. Decir que alguien, yo no voy a decir que no, pero que alguien va plenamente feliz, no es fácil encontrar a alguien que plenamente feliz. Hay mucho dolor en el mundo, mucha infelicidad, mucha violencia, mucha guerra, mucha tortura, mucha enfermedad. Esa es la suerte que ha tenido Sofía, el alma humana. Nosotros la hemos llevado a otro mundo. En este proceso de avanzar, entonces el libro revolucionario de Pili Sofía está en mapa para que pueda Sofía nuevamente retornar a morir y el hombre se pueda glorificar también
convirtiéndose en un perfil seguidor de los antiguos apóstoles cristianos, decía, y seguimos diciendo, celosos en su esencia de una naturaleza divina. Que la enfermedad de la naturaleza divina que hemos perdido, el pensamiento de la carne, de la que habrá muchísimo, de afortunadamente existen las técnicas y el conocimiento para hacerlo. Entonces, en el siglo XX nace un personaje que estremeció con la estructura del gnosticismo universal, del gnosticismo siempre ha conservado el efecto seguido a través del tiempo. Hasta el siglo XX se le revelaron, por ejemplo, el primer libro que escribió de gran mundo por Alcorán, Matrimonio Perfecto, sigue la tempestad, aunque es un mundo muy joven, creo que no. Aquí está el mapa, que lo mismo que fui a perdón. No es para hacer una bella cosa. Fue Filosofía, el libro de ver todos los evangelios tampoco, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, todas las enseñanzas que Jesús nos llevó a un ciclo durante 11 años. Si hasta ahora ustedes tienen alguna pregunta, nosotros en el mayor gusto podemos responder. El libro. Señor, pues gracias por decir. El detalle, 46. Militar 46. Que no es para funcionar, aquí quedamos en la pan. Es para poner. Gracias. ¿Qué oportunidad hay de es imposible que representan su vida Dios Padre y Dios Madre. Dios Padre y Dios Madre. Entonces, en realidad, un solo pequeño, en ese sentido teológico, hablar. ¿Sí va? Usted habla de que la pirámide no está allí. ¿Me entiende bien? Las pirámides fueron construidas con una sabiduría milenaria y el Señor no sabe que esas edificaciones son las parejas que deciden sobre alimentarse cualquier pseudo. No. Que no hay que conocía por la física, de las matemáticas, de la geometría. ¿Sabe qué? Las pirámides tenían en la cúspide, el punto de la pirámide era de oro. ¿Se han dado cuenta ustedes que todas las grandes estructuras le han vendido un sitio muy especial al oro? Porque el oro es metal del sol y el oro tiene el poder de detectar la luz del sol y enviar a la razón. Por eso el oro no es el espíritu. Y yo solo creía que un conductor, todo es un conductor de la electricidad, y otro conductor de la luz. Pero también quería tener como inicial más que todo. Entonces era todo. La tierra es un planeta maravilloso.
Y aquí hay sedes de acá, pero también hay de allá, seguidos. Entonces, nosotros siempre se dice la tradición antigua que los atlantes tenían comunicación con seres de otros mundos. Por eso ellos tenían un dialecto de opinión, porque en la actualidad, por ejemplo, en la antigüedad se habló una lengua de oro, y ya nosotros sabemos que pasa en pronunciarla. Tenían 300 consonantes y 50 vocales. Esta era la lengua de oro que existió en la antigüedad. Cerebro estaba degenerado, lo explicaron más en parte. A veces al mundo más pegaba no llega, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, entonces, aquí en la Tierra tenemos un planeta, del cual gran dentro del universo que se ocupa, bellísimo, que se llama Venezuela, hay de todo, sí, de todo. Para todos los que la mejor que es un cambio establecido, es muy complicado, que los cambios, los parámetros, de los procesos funcionales, la manera de estilo, puede dar muy bien, pero la manera de estilo, subidieron procesos, ahora, por ejemplo, que nos daría todo que hablando de ese color, unos cuidando y otros buscando, ¿verdad? Porque hay que buscar lo mejor alrededor para vivir en el mundo y desde el momento que la vida alrededor de ese, que es el deseo de oro. Entonces, fíjense ustedes que era un equipo familiar y probaba él y físico. Era un inicio de que presenta nuevas normas. Él es una determinación que significa ello. Ahí está Padre y Rabán él. El hijo de Israel no es un pueblo que está por allá en Jerusalén, ¿no? El hijo de Israel es el que va en el fuego sagrado. Y Rabán él. Muchísimas gracias y amigas.